Hola Aries, qué alegría, bienvenido a la Lía Astral, estar aquí nuevamente leyendo para ti, como siempre con tarot para mejorar tu vida. Bueno, recuerda que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que suscríbete. Hoy el arcángel Ariel quiere decirte, eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Mira que es un mensaje muy bonito porque nos está diciendo, vea, lo que usted pidió, eso ya lo tiene. Ahora es tiempo de moverte hacia allá. Mira lo que dice, de conectar acciones para tu mayor beneficio. ¿Sí? Entonces quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto. Estoy recibiendo la ayuda que pedí. Estoy recibiendo la ayuda que pedí. Porque cuando tú decretas todas estas cosas, mira que cosas positivas comienzan a pasar en tu plano espiritual y se ven reflejadas en tu plano sentimental, en tu plano material, en tu plano físico, económico, familiar. Entonces, estamos haciendo estas afirmaciones para mejorar tu vida, ¿ok? Al final hay una meditación, te invito a que la hagas y que ya mismo te suscribas. Toma lo que te resuene, recuerda que es una lectura general, el resto libéralo. Y si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario y en mi descripción están los datos de contacto. Bueno, esta primera parte sobre tu energía es general, aplícalo a lo que más te resuene y luego vemos respecto a qué se viene para el amor. Te invitamos a suscribirte. Tu obediencia es poder. Y bueno, tú me dirás, pero Isa, mi nombre es Isabela por si no lo saben. Aleli es, como me decía, una persona muy especial para mí. Tú me dirás, bueno, pero Isa, pero obediencia ¿qué? Obediencia a los compromisos que has hecho contigo mismo para avanzar en este 2022. Me dice, algunos hicieron chorrocientos mil promesas el 31 y el 1 de enero. Están a tiempo de retomarlos. Sí, tu energía está un poco como estancada porque procrastinas. Bueno, como se diga. Déjenme la palabra escrita en los comentarios como se dice bien. Pero el hecho es que cuando nosotros procrastinamos tanto, es cuando tenemos un exceso de energía femenina en desequilibrio. Es la sombra de la energía femenina, cuando caemos en sombra. Entonces necesitamos tomar acción. Me dice, es tiempo de empezar a tomar acción. ¿Sí? Muchos planes, me dice, muchos planes. Ojo con eso. Hallarás tu luz interior. Algunos de ustedes están como atravesando esas épocas en las cuales uno siente que espiritualmente como que no fluye, como que hay silencio, como que Dios no te habla, como que el universo nada, como que nada te resuena. Bueno, pues te dice tranquilo porque vas a empezar a encontrar luz interior muy pronto. Bueno, veamos ahora iniciales. Tenemos la letra Q, la X, la E, la G y la M. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Y veamos ahora signos importantes en el amor para estos días, ¿ok? Tenemos a Piscis, tenemos a Sagi, tenemos a Escorpio, tenemos a Capricornio. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, suscribirte para que siempre estés en mis en vivo. Bueno, ahora veamos qué nos dice para los que están en una conexión o qué nos dice en general para el amor. Si tienes a alguien, este es el momento de decir su nombre en la mente. Bueno, yo no sé si es que ustedes o están saliendo con alguien menor que ustedes o esa persona emocionalmente es más inmadura. Pero eso me refleja esta carta de este 9 de oros invertido.
¿sí? Entonces miren que es bien irónico, ¿no? Porque tenemos a la reina de oros, que es como una persona centrada, puesta en su lugar, madura, segura, que sabe cuál es su posición, y al lado la carta de la inmadurez. Entonces, esto me refleja un desbalance emocional, espiritual en una pareja. Yo estaría casi que segura que aquí eres tú la reina de oros, ¿sí? Esa persona que está segura, que incluso tiene hasta un poco más de estabilidad económica en algunos casos, no en todos. Y esto genera confusión, ¿sí? Confusión en las personas. Puede ser que haya confusión incluso en ti sobre si esta relación va para algún lado, porque así le siento en estos días la energía, con mucha confusión, con mucho encierro en el sentido de le estás dando muchas vueltas a esta misma pregunta, a si realmente esto va para algún lado, ¿no? Y pues tienes que analizar, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice, porque aquí, bueno, ya de entrada vimos que hay como un desbalance ahí emocional, espiritual, energético. La carta del caballero de copas me dice que hay otro lío con unas relaciones de ustedes y el porqué de la inmadurez y todo, y es que alguien se está enamorando muy rápido o llevando la relación como en términos muy rápido, y hoy sus guías espirituales quieren que ustedes le bajen 10 rayitas de velocidad a esto, ¿sí? Porque esa no es la idea, ¿sí? La idea es llevar procesos y conocerse y no estrellarse y no darse con el tiempo ya cuenta de que uno no era compatible con alguien o de que había que encontrar un punto medio, ¿sí? Entonces mira que esta carta les está diciendo eso, ¿no? Como mantengan las cosas un poco más, ¿qué les digo yo? Más equilibradas, más tranquilas. Conózcase, mire si realmente usted puede lidiar. La parte de la suma sacerdotisa me dice que hay cuestiones ocultas de esta persona. No digo que sean malas, sino que todavía no le conoces bien en su mundo interior. Recuerden que la suma sacerdotisa es la puerta de entrada entre lo exterior y lo interno, que la emperatriz nos habla de todo lo que vemos por fuera de la gente. La suma sacerdotisa de todo el mundo interior me dice: procura conocer un poco más a esta persona. Estás viendo lo superficial y esa persona está viendo lo superficial en ti. Es una relación en la cual no siento que se esté conectando de manera profunda por la rapidez con la que se están dando las cosas. De eso me está hablando, y si la lectura no resuena, estás en la libertad de ir a tu ascendente, pero sé que para muchos está llegando. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Tanto tú como tu persona especial o cualquiera de ustedes dos tiene traumas del pasado, heridas de niño interior sin resolver, cuestiones que pueden sabotear las relaciones. Yo no sé cómo les voy a decir esto, pero me dice: algunos están buscando a su mamá en su pareja. Algunos sufren de mamitis y están buscando en vez de una pareja una mamá. Y esto no debería ser así. Esto lógicamente pues no es sano. Me da risa cuando empiezo a canalizar esos mensajes, porque digo, ¿cómo les digo? Para que no se sientan mal. Pero bueno, yo tengo que ser honesta. Entonces me está diciendo: oiga, tienen que sanar esa herida de niño interior o de niña interior, porque les está haciendo atraer a estas personas inmaduras, o les está trayendo relaciones complejas. Y dicen: pero ¿por qué, si yo soy buena persona, por qué traigo a esta gente así? Es porque internamente su subconsciente está mandando mensajes que no son. El 8 de copas invertido me dice que próximamente como pareja van a estar saliendo como a fiestas, celebraciones con amigos. Les conviene ir, siento que va a ser como un espacio de despejarse de muchos problemas. Para algunos que están solteros, todo este rollo que les estoy hablando acá son ustedes mismos, ¿sí? La dualidad entre ser maduros en una parte de sus vidas, como en la profesional, y ser inmaduros en la parte sentimental o emocional, ¿sí? Entonces es momento de interiorizar, de ver que a veces te dejas llevar mucho por las emociones y poquito por la razón.
Y también lo mismo, o sea, nos dice como retomen su vida espiritual, sus amigos, su parte social, que eso también es fundamental para los seres humanos. Veamos qué nos dice el oráculo. Perdón, no era, pero igual leámoslo. Te dice: acepta tu valor, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto, no te subestimes. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, en el primer comentario hay una descripción donde lo podrás consultar. Y si no, quiero que vayas a Leo, ¿ok? Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Dejarnos un like, un comentario y escuchar la meditación siguiente, que es para mejorar tu vida cada día. Te queremos mucho, bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.